Entonces, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta reunión dentro del marco del 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica que lleva por nombre Eutrofia 2016. En esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Evangelina García Armenta. La doctora Evangelina García Armenta es egresada de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias en Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional en el año 2015. Sus estudios de posgrado se realizaron en México y en la República de Irlanda en el University College Cork, bajo el programa de becas mixtas CONACYT 2014. Es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su producción científica asciende a 16 artículos científicos publicados en revistas Journal Citation Reports, que cuentan con 94 citas. Adicionalmente, cuenta con 2 capítulos de libro enfocados a la comunidad académica en el área de fenómenos de transporte. Desde el año 2016, ella forma parte de la planta académica actual de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se ha desempeñado como directora de 6 tesis de licenciatura y una tesis de maestría. Su trabajo como docente implica la impartición de asignaturas relacionadas con ingeniería de alimentos, como operaciones de transferencia de momento, calor y masa. Su línea de investigación principal es la aplicación de análisis digital de imágenes y geometría fractal en procesos alimentarios para la elucidación de relaciones estructura, proceso, función. Tengo el gusto de presentar esta conferencia que va a realizar la doctora, que lleva por título Elaboración de nanoemulsiones libres de surfactantes. Sin más preámbulo, damos la cordial bienvenida a la doctora y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, Dulce. Pues un honor y un gusto estar en este evento del Tecnológico Nacional de México con sede en Durango. Ahí somos una entidad federativa vecina. Y bueno, aquí todavía es de mañana, ¿no? Son las 11:05, todavía es una hora menos. No sé si ya puedo compartir. Ahí está. Sí. Sí se ve la presentación, nada más para checar. Ok, sí, adelante. correcto. Bueno, pues como lo mencionó la doctora Dulce Reyes, soy la doctora Evangelina García Armenta y bueno, trabajo para la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Les dejo aquí mi email por si existe alguna duda, también alguna oportunidad de colaboración. Yo estoy abierta a las propuestas. Mi principal línea de estudio pues es el estudio de nanoestructuras de alimentos. Esta se podría decir que es mi fuerte. En esta conferencia voy a dar algunos resultados de un trabajo interesante que tuvimos, que realizamos en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y pues voy a hablar sobre esto. Se trata de nanoemulsiones. Bueno, me gustaría comenzar con eso, con el concepto de emulsiones. Bueno, son arreglos coloidales, es decir, son dispersiones normalmente de 2 fases que no se pueden mezclar, por ejemplo, aceite y agua. Ahí vemos en la diapositiva los 2 tipos de emulsiones principales que existen, es agua en aceite. Un ejemplo en alimentos podría ser la mantequilla de estos, y el otro tipo es el aceite en agua. Un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana de emulsiones: aceite en agua, la leche, ¿no? Las gotitas de grasa están dispersas en un medio acuoso. Pero estas gotitas, esta dispersión se logra gracias al uso de surfactantes, así se le conoce, un surfactante convencional, ¿no? Suele ser de tipo proteico, pero también hay algunos carbohidratos que funcionan para este fin. También se le conoce como agente emulsificante a los surfactantes, agente estabilizante también se le conoce, o como material pared. Bueno, las emulsiones, de acuerdo a su tamaño, pues pueden ser de tamaños nano, es decir, son muy pequeñitas, y esto tiene diferentes aplicaciones. Bueno, principalmente las aplicaciones en la
en la industria de alimentos, las más recientes, se basan en encapsular agentes de interés, ¿no? Pueden ser vitaminas, pueden ser antioxidantes, pigmentos, y en la industria farmacéutica, pues medicamentos, ¿no? Que lleguen a las células en este tipo de sistemas, ¿no? En nanomulsiones. Tiene diferentes ventajas el hecho de elaborarlas. Por ejemplo, gracias a esta protección que nos da el material pared o el surfactante, pues se puede lograr una liberación controlada de lo que estamos encapsulando. Además, pues se protege de todas las condiciones que puede llegar a tener el cuerpo humano cuando se ingiere o se suministran las nanoemulsiones. Se protege contra hidrólisis, oxidación. Además, existen estudios que dicen que se ve potencializado el efecto de estos agentes activos dentro de sistemas de tipo nano. Además, su tamaño, pues por ser tan pequeño, permite una mejor interacción con la célula, y esto puede hacer que el objetivo, que el agente activo llegue adecuadamente a donde se requiere, ¿no? Entonces, por eso, de acuerdo a su tamaño, pues tiene gran aplicación tanto en la industria de alimentos como en la farmacéutica. Bueno, todas estas ventajas se logran siempre y cuando las nanomulsiones sean estables. ¿Qué significa que una nanomulsión tenga estabilidad? Bueno, se requiere evitar los fenómenos de inestabilidad. ¿Cuáles son estos fenómenos de inestabilidad de emulsiones? Pues pueden ser bastantes, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva cómo podemos tener sedimentación inversa. Es cuando se le forma como una natita arriba. O cremado también se le llama. Sedimentación normal, todos estos son fenómenos de inestabilidad. Podemos tener coalescencia o maduración de Oswald, es cuando las gotitas que vimos que estaban dispersas en la imagen se juntan una con otra y se hace una gota más grande. Podemos tener separación de fases o floculación, que es cuando se aglomeran pues varias gotitas y empiezan a caer, ¿no? Bueno, entonces lo que no queremos son que sucedan estos fenómenos físicos de inestabilidad. Para que no sucedan estos fenómenos, bueno, el ingeniero tiene que empezar a jugar con los factores que lo afectan. Por ejemplo, la diferencia de densidades de los dos líquidos invisibles, medir las fuerzas de atracción o repulsión que tienen estas gotas, ¿no? Dentro del medio en el que se encuentran dispersas, distribuciones de tamaño de partículas. Siempre se busca que los tamaños de partículas sean pequeños. Entre más pequeños sean, se evitan estos fenómenos de inestabilidad. Además, se busca que la composición o las proporciones de ambas fases pues tengan un suficiente balance hidrofóbico, hidrofílico, para que se puedan mantener dispersas. Eso es lo que es como una emulsión estable, ¿no? Cuando estas están completamente dispersas y no sucede ninguno de estos fenómenos que vemos ahí en la diapositiva. Por lo tanto, se requiere un material pared adecuado, un material que encapsule el agente activo, que normalmente es un aceite, ¿no? Para eso, pues se requiere el uso de surfactantes. Bueno, ¿qué es un surfactante? Un surfactante es una molécula que es anfifílica, o sea, le gusta tanto el agua como el aceite. Normalmente están compuestos por una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces, se acomodan de cierta forma que la parte oleosa o el agente hidrofóbico queda en el centro de esta gota y la cabeza hidrofílica se acomoda pues en la parte de afuera, y es así como se mantienen dispersos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo funcionan estos surfactantes en una nanomulsión de aceite en agua. Eso significa la OW, o oil, aceite, W, water, ¿no? Agua. Bueno, hay algunos surfactantes comunes de nanomulsiones y estos se utilizan también en alimentos, ¿eh? El Twin 60, el Twin 20, Span 80, SDS, que es como un tipo de detergente, CTAB, Tomac. Todos estos surfactantes tienen una característica, y es que si nosotros agregamos mucho surfactante a la nanomulsión, pues esta puede llegar a ser tóxica. De hecho, hay un estudio en el 2011
de Maupas y colaboradores, el cual nos dice que las nanopartículas, como son muy pequeñitas y tienen una superficie activa, pues por su tamaño necesitan una gran cantidad de surfactante, pero por su naturaleza, como los ejemplos anteriores de surfactantes que vimos, pues estos pueden llegar a ser tóxicos. Y este estudio concluye muy enfáticamente: los surfactantes que se utilizaron son tóxicos para células de piel, ¿no? Esas son las HA-CAT, son células de la piel. Entonces, pues resultaron ser tóxicos. Por eso se propone que existan surfactantes o materiales pared, pues que sean biocompatibles, es decir, que surjan de un material natural, como en ese trabajo pues nosotros estamos proponiendo el uso de almidón modificado de amaranto. Bien, ¿por qué el almidón de amaranto? ¿Por qué se eligió el almidón de amaranto? Vamos a hablar de él sin modificarlo todavía, ¿no? Almidón de amaranto, bueno, pues es un pseudocereal que es explotado para cuestiones alimenticias, pero su potencial extracción de almidón pues casi no ha sido muy explotada, pero de todo el grano, del 50 al 66% es almidón, casi la mayoría de su peso. El tamaño de los gránulos de almidón de amaranto es muy chiquito, 0.75 a 3.5 micras. Esto hace que su tamaño sea pequeño, entonces fácil de nanoestructurar, es decir, hacerlo todavía más chico, de tamaño nano, ¿no? Tiene un bajo contenido de amilosa, significa que entonces tiene mayor contenido de amilopectina, y esto hace que el material sea un material más elástico, sea pues más resistente a romperse, ¿no? También este almidón tiene alta solubilidad, resiste altas temperaturas y, por supuesto, ¿no?, lo más importante, es biocompatible y biodegradable. El almidón modificado de amaranto ya ha sido utilizado para preparación de emulsiones, pero ha sido utilizado en conjunto o mezclado con otro almidón. Aquí les muestro dos ejemplos, uno en el 2008, en donde se mezclaron almidones hidrolizados tanto de amaranto como de maíz y elaboraron emulsiones para encapsular aceite de limón, y pues encontraron muy buenas distribuciones de tamaño de partícula. También en el 2006, también fue con almidón de maíz ceroso y almidón de amaranto. Esta modificación se hizo con un reactivo que se llama OSA, que es el ácido octenilsuccínico, y bueno, también encontraron que se formaban emulsiones pues de buenas características. Sin embargo, estos dos referencias, tanto la del 2008 como la del 2006, pues notamos que la preparación del almidón modificado de maíz y de amaranto pues requirió el uso de reactivos que al final de cuentas, cuando se está preparando este almidón modificado de amaranto, pues genera contaminantes residuales, ¿no? Y es lo que se busca en este trabajo, que pues se eliminen o se evite el uso de sustancias que puedan ser contaminantes o tóxicas. Bien, entonces esto es la motivación que tiene este trabajo que les voy a presentar a continuación. Bueno, ya vimos que las nanoemulsiones tienen diferentes aplicaciones, tanto en la industria de alimentos como en la farmacéutica, pero hay que poner atención especial en la preparación de ellas, de tal manera que sea un proceso amigable con el ambiente, que utilicemos un material pared también que sea biocompatible, y se evite el uso de sustancias tóxicas y aparte de contaminantes residuales, ¿no? Son dos objetivos principales. Y bueno, aquí se propone como método de preparación para modificar el amaranto. Todavía no estoy hablando de nanoemulsiones, solamente para modificar el almidón de amaranto, y es el uso de un extrusor en un proceso llamado extrusión reactiva. ¿Reactiva por qué? Porque dentro del extrusor se lleva a cabo una reacción química. Entonces, con esta vamos a preparar el almidón modificado de amaranto, y con este almidón modificado de amaranto se van a preparar nanoemulsiones. Ahora les voy a explicar un poco de qué se trata esta extrusión reactiva. Bueno,
reactiva. ¿Por qué? Porque dentro del extrusor se lleva a cabo pues una reacción química. Se extrae el almidón de los granos de amaranto, se colocaron en este extrusor que vemos ahí en la diapositiva, se midió diferentes tiempos de salida. Y bueno, la reacción química que se lleva a cabo dentro del extrusor se conoce como reacción de entrecruzamiento. Ahí podemos ver cómo el almidón de amaranto, pues primero están todas las cadenas de almidón y después se empiezan a entrecruzar, es decir, se agrupan entre ellas. Es una reacción de formación de enlaces hemiacetales. Un enlace hemiacetal proviene de una reacción química entre un alcohol y un aldehído. Alcohol, los OHs del almidón. Aldehído, un reactivo, el cual se utiliza en poca cantidad, que se le conoce como glioxal y es un doble aldehído. Ahí lo podemos ver. Entonces reaccionan estos y se forma una reacción, un enlace hemiacetal, perdón. Y entonces tenemos el almidón modificado de amaranto. Después, con este almidón modificado de amaranto, pues se van a preparar las nanoemulsiones, a ver si es un buen agente emulsificante, si funciona como un material pared, y para esto se va a utilizar, o se utilizó, un método de emulsificación con un ultraturrax, que es el equipo que vemos ahí, es un sistema rotor-estator. En estas condiciones se utilizó aceite de maíz como agente lipídico modelo. Se preparó una solución acuosa al 10% de sólidos totales en un volumen de 20 mililitros, y bueno, el ultraturrax se manejó a 15.500 revoluciones por minuto y se midieron diferentes tiempos de preparación para optimizar también la parte de la preparación de las nanoemulsiones. Bien, entonces vamos a tener dos materiales. Tenemos el almidón modificado de amaranto y tenemos las nanoemulsiones que se prepararon con él. Y pues lo que sigue es caracterizarlos, ¿no? Checar o revisar, a ver si nos salió, a ver si tienen buena, si es un buen candidato, ¿no? El almidón modificado de amaranto para poder preparar nanoemulsiones. Y estas materiales se caracterizaron con las siguientes técnicas. La primera, DLS, que significa dispersión de luz dinámica. Calorimetría diferencial de barrido es para poder obtener temperatura de transición vítrea del almidón. Microscopía electrónica de barrido, el SEM, también fue para el almidón. Microscopía de luz para las nanoemulsiones. Análisis fractal fue para ambos. Y la microscopía confocal de barrido láser fue para las nanoemulsiones. Aquí voy a explicar dos técnicas de caracterización que son el DLS y el análisis fractal. Voy con el primero, que es DLS. Bueno, el DLS se mide se aplica en un equipo que se le conoce como Z-Sizer, así se le conoce en el laboratorio, ¿no? El Z-Sizer. Bueno, podemos obtener los siguientes parámetros: diámetro hidrodinámico, potencial Z, índice de polidispersidad. El diámetro hidrodinámico, como el DLS, es un haz de luz monocromática que incide sobre las gotitas de la emulsión o sobre las partículas, y esta se basa en una medición de qué tanto se mueve de acuerdo a su rotación, pero por un movimiento browniano. Esta rotación, pues como la partícula a veces no son completamente esféricas, pues estos movimientos se traducen en un solo círculo, y entonces el diámetro de este círculo, que se dibuja con la rotación de la partícula, pues es el diámetro hidrodinámico, ¿no? Depende en el medio en el que se encuentre, si es agua, el pH del agua, si es solución salina, un buffer, etcétera, ¿no? El potencial Z es el diferencial de potencial eléctrico entre la superficie de la partícula y el medio. Entonces, es nos da una idea de qué tan bien disperso está la partícula en el medio. El índice de polidispersidad, si ustedes recuerdan en sus clases de estadística, que bueno, espero que sí, trata de dibujar una campana como de tipo Gauss, como las distribuciones normales. Entonces, mientras más delgadita, menos gruesa esté esta campana
campana o esta distribución significa que tenemos muchas partículas de un mismo tamaño y eso es bueno. Entonces esperamos que el PDI siempre sea lo más bajo posible, ¿no? Nos dice qué tantas partículas hay de un solo tamaño. Eso también nos da el DLS. La otra técnica de caracterización que quisiera pues mostrarles a ustedes es en lo que he venido estudiando desde mi doctorado, que es el análisis fractal. Bien, aquí se calculan dos parámetros, la dimensión fractal y la lagunaridad. Voy con el primero, con dimensión fractal. Bueno, los fractales son figuras irregulares. Nosotros desde que estábamos, yo creo que en primaria, secundaria, dábamos dimensión a los objetos. Decíamos, no, pues una línea tiene una dimensión de 1, un área tiene una dimensión de 2 y un volumen tiene una dimensión de 3. Pero en la naturaleza existen figuras que son tan irregulares y que aparte se repiten entre sí, que no alcanzan a tener una dimensión entera, como de 1, 2 o 3. Entonces siempre tienen dimensiones fraccionarias, porque son muy irregulares. Ejemplos de fractales o figuras fractales en la naturaleza, la superficie de los brócolis, los patrones repetidos de los caracoles, como vemos ahí, o simplemente las líneas costeras, ¿no? Las figuras irregulares que se nos vengan a la mente, pues no caben dentro de una dimensión entera, entonces la tenemos que fraccionar, ¿no? Eso es dimensión fractal. Un valor alto de dimensión fractal nos indica una figura que es muy irregular. Por otra parte, tenemos otro parámetro fractal que se le conoce como lagunaridad. Son medición de lagunas, viene de esa palabra. Lagunas o espacios vacíos. Nos indica la simetría que existe en una figura. Simetría, por ejemplo, si nosotros trazamos un eje imaginario en nuestro rostro, ¿no? Y si el lado de acá y el lado del otro lado, pues o sea, izquierda, derecha, se parecen mucho, entonces es una figura simétrica, ¿no? Siempre que nosotros partimos una figura en un eje, por un eje, y se parecen ambos lados, entonces es una figura simétrica. La lagunaridad nos indica eso. Cuando tenemos un valor de lagunaridad pequeño, la figura es simétrica. También lo mide conforme distribución de espacios vacíos, por eso se le conoce como lagunaridad. Vemos ahí esas tres figuras que tenemos en la diapositiva. Tenemos 1, 2, 3. La lagunaridad va aumentando hacia la derecha. Entonces, en la primera figura, pues si nosotros trazamos un eje entre ellas, pues sí, ¿no? Vemos, o a la mitad, vemos que está pues muy parecido el lado izquierdo y el lado derecho, entonces su lagunaridad es pequeña. Luego la del medio, pues ahí ya no se parecen tanto, entonces aumenta la lagunaridad. Y en el tercero, pues de plano, si nosotros partimos a la mitad y vemos izquierda-derecha, pues casi no se parece, ¿no? Entonces estos dos parámetros fractales nos ayudan a caracterizar figuras irregulares. Se han sido muy utilizados en la industria de alimentos, ¿no? Se han relacionado con varios parámetros de proceso como temperatura, presión, concentración, han sido muy útiles, ¿no? Para poder resolver algunas relaciones de estructura, proceso, función. ¿Cómo se calcula la dimensión fractal y lagunaridad? Bueno, hay una herramienta que se le conoce como análisis digital de imágenes y el software que se utiliza para eso es el ImageJ. ImageJ es completamente gratuito, se puede descargar, solo lo googlean, se descarga gratis. Y bueno, analiza imágenes y con la imagen se puede determinar estos dos parámetros. Bueno, ahora vamos a ver entonces los resultados, pues qué pasó con el almidón modificado de amaranto y qué pasó con las nanoemulsiones que se formaron con él. Ahorita les expliqué algo de técnicas de caracterización. Bueno, vamos primero con el almidón modificado de amaranto. Bueno, aquí tenemos una tablita en donde se evaluaron diferentes tiempos de salida del extrusor. Recordemos que se elaboraron a partir de un proceso de extrusión reactiva. 0 es el almidón nativo. 40, 80, 120, 160, 200 segundos son de salida.
Y propiedades físico-químicas, se midió tamaño de partícula con DLS, potencial Z con DLS, TG, que es transición vítrea con calorimetría, y los parámetros fractales, dimensión fractal y lagunaridad. Podemos observar ahí que el tamaño de partícula disminuyó desde 1860 nanómetros a los 40 segundos ya teníamos 451 y así fue disminuyendo. Potencial Z también en su valor absoluto, esto es muy bueno, significa que tienen buena carga eléctrica, y la transición vítrea también aumentó. Podemos ver cómo son más estables con la temperatura cuando se someten a este proceso de destrucción reactiva. En cuanto a los parámetros fractales, pues no nos indicaron mucho, pero en la parte de nanoemulsiones sí nos van a indicar. Aquí lo que hay que rescatar de esto es que el tiempo de 80 segundos fue a partir del cual las características de este material de almidón amaranto, pues también un óptimo de salida del extrusor, los 80 segundos. Y así es como se ven en imágenes de microscopía electrónica de barrido. No sé si se me escucha bien porque el internet aquí me dijo que estaba fallando. Ahorita bien, doctora. Ok, muchas gracias. Bien, entonces del lado izquierdo tenemos el almidón nativo a dos amplificaciones, 2000X y 5000. Vean cómo son granulitos y tienen la forma característica de un almidón nativo de amaranto. Los almidones nativos de amaranto se pueden observar así, son como hexágonos. Fíjense cómo tienen esta forma poligonal y están muy bien definidos todos los gránulos. En cambio, el almidón modificado de amaranto es un material que es completamente distinto, ¿no? al almidón nativo. Se utilizaron las mismas amplificaciones, 2000X, 5000X, y es un material como más plástico, ¿no? Como si fuera ahí un chicle que estamos analizando. Pues con este almidón modificado de amaranto fue con el que se prepararon las nanoemulsiones. Vamos a ver qué tal, qué pasó con esas nanoemulsiones. Bien, lo primero que hay que analizar es el tamaño. Ya estos son los resultados de las nanoemulsiones. ¿Qué pasó con el tamaño a los diferentes tiempos de preparación de las nanoemulsiones? Bien, ahí vemos que a los 30 segundos tenemos dos distribuciones de tamaño de partículas, son estas dos campanitas. 60 segundos se siguen viendo las dos campanitas, solo que una pues ya está más achatada, ¿no? 90 segundos solo vemos una, pero en 150 aparece una chiquita del lado izquierdo, 210 otra chiquita, 270 desaparecen, pero a los 300 segundos, o sea, a los 5 minutos, vuelve a aparecer otra campanita ahí pequeña, ¿no? Entonces podemos distinguir en realidad tres tiempos que son importantes de analizar. 30 segundos, aquí todavía no se alcanzan a dispersar correctamente las nanoemulsiones. Tenemos estas dos distribuciones, pueden ser incluso almidón modificado que no está participando como material pared, ¿no? O pueden ser gotitas de aceite también que no están encapsuladas o emulsificadas. Este tiempo de 30 segundos es todavía de una nanoemulsión que no está lista. A los 90 segundos podríamos decir, bueno, pues esto sí parece una campana bonita, está delgadita, tiene un solo tamaño de partícula, pero vemos que después en 150 aparece ahí algo, 210 igual, 270 parece ser que es el tiempo que más nos conviene, ¿no? que es óptimo para prepararlas. A veces lo que tiene el DLS es que no solamente nos podemos confiar de estas distribuciones de tamaño de partícula, hay que analizarlas más. Y una de las herramientas que ha sido poco explotada es que el DLS nos puede arrojar correlogramas. Vamos a analizar los correlogramas de estos tres tiempos de preparación y vamos a ver por qué el de 90 segundos no lo vamos a elegir, a pesar de que su campanita es muy bonita y está muy delgadita. Resulta que el DLS, como ya lo mencioné, pues se basa en el movimiento browniano de las partículas en el medio. Entonces, el DLS también mide tiempos de relajación.
es decir, tiempos en los que se va rotando, en los que se va moviendo esta partícula. Cuando todas tienen un tamaño igual y hay muchas partículas del mismo tamaño, entonces los tiempos de relajación caen de una cierta forma, como lo vemos en la gráfica de la derecha, esa que es color como rojito, que apenas si se ve, nos muestra una distribución de tamaño de partícula muy homogéneo, ¿no? Cae el tiempo de relajación perfecto. Vamos a ver ahora los resultados. 30 segundos es la A. Vemos cómo el tiempo de relajación cae, pero después tenemos una lomita ahí a la derecha hacia abajo. En el B, que se supone, me voy a regresar tantito, en el B que se supone que teníamos una campana muy bonita, muy delgadita, pues resulta que tenía ahí vemos el B, ¿no? Cómo tiene otra lomita, o sea, no cae como debería de caer el tiempo de relajación. Y el C, que es el de 270 segundos, aquí sí, ya tenemos un tiempo de relajación, un tiempo de caimiento más, pues bonito, que cae así de una mejor forma, ¿no? Como lo vemos en la gráfica de acá. Entonces, llegamos a la conclusión que 270 segundos de preparación de nanomulsiones es el tiempo óptimo para prepararlas de acuerdo a su distribución de tamaño de partícula. Vamos a ver los otros parámetros de estas nanomulsiones. Aquí vemos, seguimos con las nanomulsiones, los diferentes tiempos de preparación, diámetro hidrodinámico es DH, PDI, el índice de polidispersidad, o sea, entre más pequeño es mejor, y el potencial Z, vemos que no varió mucho, ese sí se mantuvo en todos los tiempos de preparación. Y en el de 270 segundos, pues tenemos un solo tamaño de partícula, que fue el más frecuente, 342 nanómetros, un PDI lo suficientemente bajo para decir que es bueno, que es buen tiempo, y un potencial Z de menos 7.70, ¿no? O sea, su carga eléctrica se dice que debe de permanecer entre 0 y 30 en valor absoluto, entonces, pues sí, cae perfecto, ¿no? Para que estas puedan ser estables y puedan tener características adecuadas para su aplicación. En cuanto al análisis fractal de estas nanomulsiones, primero les voy a mostrar las microscopías de luz, están a 40x. Vemos como a 30 segundos todavía tenemos gotas muy grandes y incluso se pueden llegar a apreciar ahí almidón modificado que no está participando como material pared. En 90 segundos, que aparentemente nos había dado una buena campana, pues vemos ahí que no tanto. Y en el de 270 segundos ya vemos todo muy bien disperso. Parece ser que están muy bien formadas las nanomulsiones, ¿no? En el tiempo de 270 segundos. En cuanto a los parámetros fractales, se realizaron a partir de estas microscopías de luz. Vemos cómo la dimensión fractal, que es la primera gráfica, pues tiene un mínimo en el tiempo de 60 segundos, luego va aumentando la irregularidad de estas figuras hasta que llega a un tope, más o menos como en 2.84, y luego ahí se mantiene, ¿no? Significa que a partir de este tiempo, pues la dimensión fractal no cambia, es una figura irregular, pero es irregular en cuanto a su arreglo de píxeles, ¿no? Y vemos también que el parámetro de lagunaridad es la gráfica contraria a dimensión fractal. Justo es la contraria, ¿no? Como si la hubieran volteado así hacia arriba y tenemos exactamente la misma gráfica, ¿no? Y tenemos también valores a partir de 270 segundos de lagunaridades muy bajas. Eso significa que las nanomulsiones a 270 segundos pues son irregulares en su forma, pero son muy simétricas. Y esto se puede asociar a su dispersión, están muy bien dispersas. Ahí lo vemos en la figura, en la microscopía de luz a 40x de 270 segundos, como todo está muy bien disperso y parece ser que con buena estabilidad. Por último, vamos a ver las imágenes de confocal. Confocal es una técnica de microscopía que nos puede ayudar a ver si se formaron realmente
las nanomulsiones. Esta técnica de microscopía de luz, pues nos dice nada más si está la partícula ahí, ¿no? Pero ¿cómo saber si está encapsulado el agente? Que en este caso es aceite de maíz, como modelo oleoso. Y se utilizaron dos colorantes, que al confocal ustedes le prenden diferentes láseres a diferentes longitudes de onda y prende un colorante y luego prende otro. El rojo Nilo, que es el rojo que vemos ahí, se utiliza para hacer fluorescentes los materiales que son de aceite. Entonces, rojo que podemos ver ahí en el de 30 segundos y 270 segundos, la A1 y B1 son el aceite, ¿no? Ahí está marcada bien la ruedita en el 30 segundos, pero todavía están muy grandes, ¿no? Necesitamos que sean chiquitas para que sean las nanomulsiones. Eso lo vemos en el de 270 segundos. El otro canal que se prendió fue gracias al azul Nilo. El rojo Nilo es para aceite, el azul es para los carbohidratos, como el almidón modificado. Y vemos que coincide exactamente los píxeles azules con los rojos, es decir, lo azul con lo rojo. Significa que el almidón modificado está en la parte superior de todo el aceite. O sea, lo está encapsulando y lo está encapsulando muy bien, solo que en el 30 segundos pues las gotas están muy grandes, ahí todavía no se alcanza el tamaño que nosotros queremos para poder decir que es una nanomulsión, ¿no? Por su tamaño. Y en el de 270 segundos vemos que también los cubren ahí perfectamente y que pues están presentes las nanomulsiones, se encapsuló el agente. Y lo último que se hace es superponer las dos imágenes, la azul y la roja. Y es lo que vemos acá en la parte derecha. Están superpuestas y vemos que coinciden, por lo tanto, se logró la encapsulación, se logró que el material pared fuera pues un buen estabilizante, fuera un buen pues agente emulsificante que nos proporcionara el tamaño de partícula que nosotros queremos. Y bueno, otra de las ventajas que tiene el confocal, esta técnica, es que nos permite hacer un cálculo que se le llama colocalización con estas imágenes superpuestas y nos ayudó a determinar una eficiencia de encapsulación del 65%. Este 65% fue hecho por esta técnica en el microscopio confocal de barrido láser, que es el que estamos viendo ahí, ¿no? Ese no se hizo químicamente, se hizo por superponer las dos imágenes. Y bueno, pues esto también es muy bueno, ¿no? En comparación con otros estudios que han tenido 60, 55%, esta eficiencia que nosotros obtuvimos está, pues, adecuada, es adecuada. Y bueno, por último ya les quiero mostrar que se publicaron estos resultados en este artículo del 2021, ahí en colaboración con estudiantes, con profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también del Instituto Politécnico Nacional. Pues muchas gracias por su atención. Les dejo aquí algunas imágenes, si alguno no conoce la Universidad Autónoma de Sinaloa, bueno, esta es nuestra biblioteca central, el edificio de rectoría, también si alguno no conoce la ciudad de Culiacán, pues esta es la catedral, algunas fotografías de mi ciudad, y bueno, esa es una vista aérea que me gusta mucho. Culiacán tiene 3 ríos, 2 se juntan para hacer uno, y bueno, esa es una de las vistas que nos da. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su plática. Y quisiera darles la palabra, si alguien de los asistentes quiere hacerle una pregunta a la doctora, por favor levanten su mano. ¿No hay ningún cuestionamiento, muchachos? No, por mi parte no. No, maestra. Yo tenía pregunta sobre lo de la dimensión fractal.
¿Esto se puede utilizar en otra cosa que, o sea, además de las nanoemulsiones? Claro. Bueno, la dimensión fractal se obtiene de imágenes, de una herramienta que se le conoce como análisis digital de imágenes. Lo que se necesita es una imagen digital, es decir, que se pueda traducir en píxeles, ya sea de un celular, incluso una cámara digital, un microscopio, lo que sea, y se mete al software la imagen digital y esta calcula la dimensión fractal. Sí, se han utilizado para monitoreo de maduración de frutos, por ejemplo. Se han utilizado para poder establecer relaciones entre variables de proceso, como ya lo mencioné, temperatura, ¿no? Por ejemplo, en secado de frutos, se evalúa la dimensión fractal de la nanoestructura de los frutos y se ha relacionado con tiempos, temperaturas y velocidades de secado. Entonces sí sirve para lo que se nos ocurra que pueda tener una imagen digital. Muchas gracias. De nada. Doctor Cruz Fierro, adelante. Déjenme adivinar, no tenía el micrófono encendido, ¿verdad? Sí, doctora, las cuestiones matemáticas como la dimensión fractal, pocas veces pensamos en ellas en su aplicación en la vida cotidiana. Yo tengo pues algunos antecedentes de formación en matemáticas y sí, pues estoy familiarizado más o menos con el concepto, pero no es algo en lo que normalmente estemos pensando al hablar de una nanoemulsión o de una cuestión pues ya aplicada. En los datos que nos presentó, la dimensión fractal fue aproximadamente el mismo valor para todos los tiempos de extrusión. ¿Corresponde eso con lo que esperaban? Y en el caso ya particular del valor que se tiene, no recuerdo ahorita, creo que era alrededor de 1.7, ¿qué interpretación se le puede dar? O sea, si ese valor, si esa dimensión fuera un valor mayor o un valor menor, ¿tendría algún significado que pudiera orientar hacia dónde dirigir entonces ahora los esfuerzos? Así es. Bueno, desde que, como uno ya tiene experiencia viendo esto, desde que yo vi las imágenes de barrido de los diferentes tiempos de extrusión, dije, esto no va a tener mucha diferencia. Lo que pasa es que, bueno, son imágenes que están en escala de grises. Entonces, si nosotros dividimos y analizamos cada píxel, su valor de gris, que es así es como se realiza el cálculo de dimensión fractal de textura, pues vamos a ver que no hay mucha diferencia entre cada uno de los píxeles. Entonces, digamos que a eso se puede atribuir que pues la dimensión fractal no cambie mucho, ¿no? 2.7 es un valor que cae entre 2.5 y 3. Entonces, caracteriza una superficie, una imagen tridimensional, ¿no? Casi cae en el 3, pero es más que un área. Entonces, por eso tiene este valor de 2.7. Pues decidimos calcular estos parámetros, pues para ver si encontrábamos alguna diferencia, pero ya desde que uno ve las imágenes, pues en realidad no hay tanto. Donde sí funciona pues muy bien es para las imágenes de las nanoemulsiones, en donde tenemos una dimensión fractal o una irregularidad pues mayor. Aquí lo vemos más o menos como de 2.8, y eso sí, desde que se ven las imágenes se dice, bueno, si nosotros vemos a nivel de píxeles y es diferente un píxel de otro, seguro vamos a encontrar diferencias. Entonces, eso fue lo que esperábamos. Se puede utilizar la dimensión fractal para caracterizar los diferentes tiempos de preparación y poder correlacionarlo con los parámetros estos que son de diámetro hidrodinámico, PDI, que ya se obtienen de un equipo como el Z-Size. Muchas gracias, doctora. De nada.
¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cuál sería? Adelante, José Adrián. José Adrián García, adelante. Yo tenía una pregunta referente a los tiempos. Se estaba hablando de que el tiempo óptimo o los tiempos en el cual daba mejor resultado, y nos hablaban de un 65%, eran de 270 segundos. ¿Hay alguna forma de saber si se puede optimizar más o se puede obtener un mejor resultado del 65% con un tiempo mayor? Ya que, bueno, solo nos muestra hasta 300 segundos, pero como vemos tendencias, por ejemplo, a los 90 y a los 270, si hay algún tiempo mayor en el cual se pueda dar un mejor resultado. Sí, la preparación de nanoemulsiones está reportada que sean 5 minutos. Siempre en las de ese método rotor estator que se utiliza el Ultraturrax, en la mayoría de los artículos y de las referencias dice 5 minutos. No elegimos el de 300 porque pues el diámetro hidrodinámico vemos cómo tenemos dos campanas. Voy a quitar tantito ahí está. Vemos cómo tenemos dos campanas, tenemos dos distribuciones. No sé exactamente qué le pasará al material, pero vemos que ahí como que también el exceso de esfuerzo de corte y altas velocidades de corte puede ser que rompa las emulsiones y entonces se formen residuos de aceite y de almidón y entonces vemos esta segunda campana en 300 segundos. Por eso decidimos quedarnos con el de 270 segundos para poder decir que era el tiempo óptimo de preparación. Yo creo que los resultados son muy claros. Aquí en el de 270 segundos tenemos una sola campana, bastante delgada. Ya vimos que los correlogramas, que es la parte complementaria que nos da el DLS, ajusta perfecto el inciso C con los tiempos de relajación, tiempos de decaimiento. Entonces, no hay duda que este es el tiempo óptimo de preparación, ¿no? Una sola campana, una sola distribución, muchos tamaños de partículas. Además, tenemos 342 nanómetros, ¿no? Parece ser que estos otros diámetros que nos reporta el DLS de 59, 38 que vemos ahí, 50, no son partículas formadas, deben ser como residuos, como ya lo comenté. No sé si eso pudiera responder su duda. Sí, bueno, básicamente lo que preguntaba era si se había intentado, ¿verdad?, hacer la preparación en un tiempo mayor a lo que sería 300. Pero sí resolvió lo que sería mi duda. Muchas gracias. Muy bien, de nada. Doctora, ¿cuál sería el uso potencial de este almidón modificado de amaranto? Bueno, aquí se probó con un aceite, digamos, para modelarlo primero a ver si funcionaba. Bueno, puede ser la encapsulación de algún otro material también de tipo aceitoso, por ejemplo, las vitaminas que son liposolubles. Puede ser también antioxidantes. Lo que hemos estado trabajando es encapsular, pero fármacos, por ejemplo, para cáncer, que son en forma de polvo, pero que se pueden llevar bien con un acarreador de tipo oleoso, encapsularlo y ya formar el sistema de liberación. Ese podría ser el uso potencial de este almidón de amaranto. Entonces, además de ser un alimento como tal, el amaranto que lo hemos visto pues nosotros en las típicas dulces alegrías o incluso así en granola, pero ahí está como expandido, podemos utilizar su almidón para hacer este tipo de sistemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces le damos las gracias a la doctora Evangelina García Armenta por su interesante conferencia y me permito hacer lectura del reconocimiento que le da el Instituto Tecnológico de Durango a la doctora.
el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a la doctora Evangelina García Armenta por su destacada participación como ponente en la conferencia Elaboración de nanoemulsiones libres de surfactantes en el 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, Durango, a 11 de octubre de 2021, firma la directora Isela Flores Montenegro. Muchas gracias. Pues con esto concluimos esta conferencia, dándole de nuevo las gracias a la doctora Evangelina por su interesante tema de conferencia y esperando que en el futuro podamos tener colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de su persona. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber participado en este simposio de bioquímica y bueno, ahí les dejé mi correo, si no pues ahí se lo vuelvo a pasar a Dulce para cualquier duda o colaboración, yo encantada. Mucho gusto, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que estemos aquí en colaboración con el simposio y pues damos por terminada esta conferencia, chicos. Muchas gracias y seguimos adelante con las demás conferencias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.